Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el amor, la paz y el sobreabundante gozo de Jesucristo nuestro Señor esté reinando en cada corazón. Como cada sábado es para nosotros una gran alegría el poder reencontrarnos con cada uno de ustedes en estos momentos especiales de la escucha de la palabra del Señor. Momentos en los que una vez más Dios se revela en nuestras vidas como ese Dios bondadoso, como ese Dios misericordioso, como ese Dios que está con los brazos abiertos para recibir a cada uno de sus hijos y llenarlos de abundantes gracias y bendiciones. Vamos entonces el día de hoy pues dar inicio a este momento del compartir de la palabra del Señor, creyendo y como lo decía en la oración, confiando con todo nuestro corazón que es Dios el que tiene el control de esta asamblea y el que va a hablar a lo profundo de nuestro corazón. Cada uno de nosotros sabemos que este mes es un mes especial, ¿verdad? Es el mes en que nuestra iglesia celebra a la Santa Palabra de Dios, celebra la Santa Biblia. Es un mes dedicado exclusivamente a la Palabra del Señor, a esa palabra que está contenida en esas sagradas escrituras. Recordemos aquella hermosa exhortación que el Papa Francisco realizó en aquella encíclica hermosa que espero en el Señor cada uno de ustedes se haya dado la oportunidad de poder leerla, meditarla, reflexionarla, esa encíclica que lleva por nombre La alegría del Evangelio. Esa alegría que debe desbordar del corazón de todo creyente, del corazón de todo aquel que ha recibido la buena nueva de la salvación, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros, amados hermanos, nos enriquezcamos con todo ese material que la iglesia nos proporciona, especialmente a través de la voz de nuestro pastor, el Papa Francisco, quien nos comparte este material valioso para celebrar un encuentro de oración alrededor de la palabra del Señor. Si tú adquiriste esta encíclica, la tienes en casa, pues trata de quitarle aquel polvito que se le ha adherido por la falta de uso y ábrela, porque tiene una inmensa riqueza que definitivamente va a llenar lo profundo de tu corazón. ¿Por qué nosotros celebramos la Biblia en el mes de septiembre? Es importante que tú lo sepas. Quizás puede preguntártelo un sobrino, tu nieto, tu hijo, y pueden hacerte esta pregunta y tal vez no tengas la respuesta en tus labios. Hoy vamos a aprender por qué nosotros, los cristianos católicos, celebramos en el mes de septiembre a la Biblia, la palabra del Señor. Para nosotros, septiembre es el mes de la Biblia porque el día 30 es el día de San Jerónimo. San Jerónimo es aquel santo que dedicó su vida al estudio y a la traducción de la Biblia al latín. Y es por eso que nuestra amada Iglesia Católica decidió dejar el mes de septiembre como el mes de la Biblia. ¿Qué más nos dice el Papa Francisco acerca de las Sagradas Escrituras? Quiero que nos empapemos con la sabiduría proveniente de aquel hombre escogido por Dios para dirigir a nuestra iglesia. Es importante que nosotros abramos nuestros oídos espirituales y comprendamos la profundidad de estas palabras para dejarnos enriquecer por ellas y así crecer espiritualmente. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Dice, nosotros los cristianos tenemos que tener un único objetivo en nuestra vida de fe. Y es poner la Biblia en el centro de nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para que ella sea una brújula, pero también para que ella sea como la primavera de nuestra vida espiritual.
Vamos a detenernos en esta frase, luego vamos a continuar leyendo para poder ir asimilando esta riqueza espiritual. El Papa Francisco nos dice que ese debe ser nuestro objetivo, esa debe ser nuestra visión como personas, como creyentes, como parte de una comunidad de amor, ya sea en mi hogar, en mi casa, con mi familia, como también como parte de una comunidad que forma parte de una parroquia, que forma parte quizás de un grupo, de un movimiento eclesial. Dice que la palabra de Dios debe ser nuestro único objetivo en nuestra vida de fe, ponerla en el centro de nuestra vida, para que ella sea nuestra brújula. Yo no sé si en algunas circunstancias de tu vida, amada hermana, amado hermano, te has sentido sin rumbo y sin dirección. Te has sentido quizás como en un laberinto sin salida y no sabes qué camino tomar, si ir hacia la derecha, ir hacia la izquierda, retroceder, adelantar, y te sientes como sin dirección y sin sentido. Hoy el Papa Francisco quiere darte una visión clara de lo que tú puedes hacer en tu vida para encontrar nuevamente rumbo. Te está invitando a ti, te está invitando a ti, amada hermana, amado hermano, a que coloques la palabra del Señor en el centro de tu vida, en el centro de tu familia, para que vuelva a tomar el rumbo y la dirección. Si en tu hogar, en tu casa, han surgido problemas, dificultades, han empezado a hablar lenguajes distintos a los que hablaban antes, que no se entienden, que no se comprenden, el Papa Francisco te dice, la palabra de Dios es esa brújula que te orientará, que te guiará para nuevamente tomar ese objetivo claro, trazado por Dios para tu vida. Dice también que la palabra de Dios será como esa primavera en nuestra vida espiritual. Para muchos místicos de nuestra amada Iglesia Católica, todos nosotros como creyentes pasamos por distintas estaciones. Pasamos por la primavera espiritual, por el verano espiritual, por el otoño espiritual, por el invierno espiritual. Pero cuando tú cimientas tu vida, cuando tú enraizas tu vida en la palabra del Señor, esta se convierte en esa primavera para tu crecimiento espiritual. Es decir, que vas a estar adornada. La primavera es una de las estaciones más hermosas que ya dentro de poco estamos por iniciar. En esta primavera, cada uno de nosotros sabemos, amados hermanos, de que en la vida se llena de más color, podemos ver mayor cantidad de flores, el sol con más intensidad, alumbrando nuestras vidas, y de igual manera sucede a nivel espiritual. Cuando nosotros estamos pasando por un desierto espiritual, por un invierno espiritual, anhelamos con ansias y con sed llegar a esa estación de primavera donde nuevamente recobremos fuerzas y energía para seguir luchando. Entonces, la palabra de Dios es clave, es fundamental, es esencial para que tú puedas estar en esta estación que te va a permitir crecer espiritualmente. Para que sea ella, dice el Papa Francisco, se refiere a la palabra de Dios, la que nos indique el camino a seguir. Pero como sobre todo, decía San Jerónimo, quien desconoce la Escritura, desconoce la persona de Jesús. Miren, hermanos, realmente esta frase de San Jerónimo pone en tela de juicio nuestra relación y nuestra comunión que deberíamos tener con el Señor. ¿Cuánto sabes tú de la palabra del Señor? ¿Cuánto sabes tú de lo que está escrito en la palabra? Pero más de saber cuánto vives tú lo que está escrito en esa palabra santa y bendita. Mira la sentencia tan fuerte a la que se refiere precisamente San Jerónimo. Dice, ¿desconoces la Escritura? Estás desconociendo la persona de Jesús. Entonces, ¿cómo nos podemos llamar
cristianos? ¿Cómo nos podemos llamar creyentes? ¿Cómo nos podemos llamar católicos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios sobre todo si en realidad no le conocemos? La historia de Jesús está escrita en los evangelios y es allí donde vamos a descubrir su carácter, donde vamos a descubrir su estilo de compartir la palabra, donde vamos a descubrir la forma en cómo llegó al corazón de tantas almas. Entonces, amados hermanos, escuchemos la voz del Papa Francisco, que hoy nos dice que hagamos de la palabra del Señor el centro de nuestra vida espiritual, porque es ella nuestra brújula, es ella nuestra primavera espiritual, es ella la que nos va a indicar el camino y sobre todo es la que nos va a llevar a conocer a Jesús. Complementando esas hermosas palabras que dice el Papa Francisco, está también lo que afirma el catecismo de nuestra amada Iglesia Católica, que es importante que nosotros también conozcamos y nos empapemos de él. ¿Qué nos dice el catecismo de nuestra amada Iglesia Católica en referencia a la palabra del Señor? Inicia diciendo en el numeral 131, la Biblia es alimento de la vida espiritual. O sea, quiere decir, amados hermanos, que así como tú necesitas alimentarte de cosas para que tu cuerpo pueda recibir las vitaminas y las proteínas necesarias para continuar día a día, tu vida espiritual, tu alma necesita de un alimento especial y ese alimento es la palabra del Señor. Sigue diciendo, la Biblia es alimento de la vida espiritual y todos los cristianos deben tener un fácil acceso a la Sagrada Escritura. Numeral 132. Es el alma de la teología, la predicación y la catequesis. Si tú quieres acercar a tu familia, si tú quieres acercar a tus amigos, si tú quieres acercar a los seres que amas, a la palabra del Señor, a la presencia de Dios, necesitas saber su palabra, necesitas conocer y vivir su palabra. Dice en el numeral 133 que la Iglesia recomienda de manera especial la lectura asidua, frecuente, cotidiana y constante de la palabra del Señor. Desconocerla, vuelve a recalcar la frase de San Jerónimo, desconocerla es desconocer a Jesús. En cambio, miren hermanos, esto es para todos aquellos que disfrutan y se deleitan de la palabra del Señor. En cambio, quienes la disfrutan adquieren la mente de Jesucristo. Quienes la disfrutan, ¿qué? Adquieren la mente de Jesucristo. ¿Cuántos quieren tener la forma de pensar de Jesús? ¿Cuántos quieren tener la mente de Jesucristo? ¿Cuántos quieren pensar como Él piensa? Yo creo que si yo les digo, levantemos la mano, pues todos a través de las cámaras movemos nuestras manos y decimos, Señor, yo quiero tener la mente de Jesucristo. Y si tú quieres tener la mente de Jesucristo, definitivamente tienes que ser una persona que asiduamente, cotidianamente, lea la palabra del Señor. Recordemos, amados hermanos, o todo lo que hemos venido meditando nos lleva a una sabia conclusión. La palabra de Dios es un ancla para la vida del creyente. ¿Qué es la palabra de Dios? Una ancla. ¿Para quién? Para la vida del creyente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú necesitas de esa ancla para que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las tempestades, cuando vengan los vientos huracanados, tú no desmayes, porque tu vida está sostenida, está anclada a Jesucristo, que está presente en esa palabra de vida eterna. Recordemos que en la palabra del Señor, en cada página de las Escrituras, nosotros encontramos consuelo, encontramos fortaleza, encontramos dirección para cada situación de nuestras vidas. Pero si optamos nosotros por vivir sin la palabra del Señor, no contaremos con la seguridad
que nos dan las promesas de Dios para enfrentar las dificultades. Recordemos, amados hermanos, que si nosotros desconocemos la palabra del Señor, no tendremos las armas necesarias para poder pelear en esa circunstancia difícil y adversa que podamos vivir. Esta, por ejemplo, es una de las épocas más difíciles que estamos enfrentando como sociedad. ¿A raíz de qué? Todos ya lo sabemos, todos lo conocemos. A raíz de este virus hemos perdido muchas cosas y la principal y la esencial nos ha hecho perder la libertad de hijos de Dios, la estabilidad, nos ha hecho perder la fortaleza, hasta incluso, amados hermanos, nos ha hecho perder el amor. ¿Por qué? Porque a muchos de nosotros nos ha transformado en seres egoístas que únicamente se protegen a ellos mismos, olvidándose de las necesidades de los demás. Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que al perder cada una de estas cosas, nos hemos dado cuenta, hemos abierto nuestros ojos y nos sentimos vulnerables, nos sentimos inseguros, desconfiados, ansiosos, temerosos ante las circunstancias de hoy. Cuando todo, amados hermanos, se derrumba a nuestro alrededor, debemos recordar, por favor, quiero que me escuches bien, debemos recordar que la palabra de Dios es el simiente de nuestras vidas. Sin importar lo que tengamos que enfrentar, la Sagrada Escritura nos asegura que somos hijos de Dios. La palabra de Dios te recuerda en cada versículo, en cada capítulo de la palabra de Dios, te está recordando que tú eres hijo de Dios y que Él te ha prometido algo. Él te ha prometido sostenerte en todo momento. Por eso el Salmo 91, que es el Salmo de protección, dice: el que vive bajo la sombra protectora del Altísimo, Dios omnipotente, no temerá peligro alguno. ¿Te das cuenta? Cuando uno toma la palabra de Dios para la vida de uno mismo y hace de ella su simiente y su base, esta se transforma definitivamente en esa fuerza generadora de paz, generadora de esperanza en el corazón de cada uno de los creyentes. Esto no significa que nosotros no vamos a sufrir de dolor o de decepción, sino que sabremos que el Señor está con nosotros, que el Señor camina junto a nosotros. En cada paso que demos, el Señor está con nosotros, está en nuestras vidas. Así como aquel canto de las huellas en la arena, yo no sé si todos lo han escuchado, contaba la historia de un hombre que caminaba sobre la arena, había un par de huellas y eran sus huellas y las huellas de Jesús. Y había momentos en que solamente se miraba un par de huellas. Y este hombre le decía al Señor: en los momentos más difíciles de mi vida, tú me abandonaste. Y el Señor le dice: no es cierto, esas huellas no son tuyas, son mis huellas, porque yo te llevaba en mis brazos. Miren qué hermoso, qué maravilloso, hermanos, saber que el Señor, en medio de cualquier circunstancia adversa, en medio de cualquier situación difícil, está con nosotros, está a nuestro lado, está junto a ti, está junto a mí, está con tu familia, está con mi familia, porque las palabras de Dios son promesas dignas de confianza. Su palabra es el compás que nos guía en medio de las dificultades y en medio de los problemas. Siempre y cuando sigamos sus instrucciones, podremos enfrentar cualquier situación. Pero si tú desconoces la palabra del Señor, si tú no conoces la instrucción sabia de Dios para ese momento complejo de tu vida, lamentablemente te vas a sentir perdido, te vas a sentir sin rumbo, te vas a sentir sin dirección. Pero Dios es tan bueno, amados hermanos, que no se queda con nada, porque aún estando así perdido, porque aún estando sin rumbo y sin dirección, nuevamente te presenta su palabra para que retomes el camino que habías perdido. Amén.
Es por eso que yo les invito, amados hermanos, en esta tarde a cada uno de ustedes, y de manera especial me exhorto a mí a descansar en la palabra del Señor, pues debemos acudir a su presencia y pedirle día a día sabiduría, valor y obediencia para hacer lo que a Él le agrada. David conocía muy bien lo que significaba pasar por dificultades y fue por medio de esas dificultades que él aprendió a confiar en el Señor. Y también recordemos en el instante en que tuvo que enfrentar a Goliat, no confió en sus propias fuerzas. ¿A qué se aferró? ¿Dónde descansó? En la fidelidad de Dios. ¿Y dónde vio la fidelidad de Dios? En la palabra del Señor, en los escritos que había hacia aquel entonces, en esas oraciones que sus antepasados elevaban a Dios y Dios les respondía. David se sintió protegido y respaldado por ese Dios amoroso, por ese Dios misericordioso que siempre estuvo con él, aun cuando se sintió perseguido por Saúl, quien lo quería ver muerto. Cuando todo se derrumbe a nuestro alrededor, debemos recordar, y lo vuelvo a decir, que la palabra del Señor es y siempre será el cimiento de nuestras vidas. ¿Para qué fue dada la palabra de Dios? ¿Para qué nos fue entregada la palabra del Señor a nuestras vidas? La respuesta la encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: toda escritura está inspirada por Dios y es útil. Miren qué hermoso. Toda escritura, ¿por quién ha sido inspirada? Por Dios. ¿Por quién ha sido inspirada? Por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. Y aquí, amados hermanos, podemos encontrar la respuesta al por qué existen en este mundo tantas personas que hacen mal. Tantas personas que obran con maldad en su corazón, tantas personas que no obran con rectitud, tantas personas que están sumergidas en la corrupción y en la oscuridad. La palabra de Dios nos responde. ¿Por qué? Porque desconocen las sagradas escrituras, porque no saben de la palabra del Señor y por eso no se han dado a ser educados y corregidos por ella en una vida de rectitud. Hoy en día vemos a muchos padres de familia que sufren en su corazón tristemente porque aquel hijo se le descarrió, aquella hija se le perdió, y es porque lamentablemente desconocieron la palabra y no encontraron en ella el argumento necesario para poder educar y corregir a sus hijos. Recordemos que la palabra de Dios, como dice el Salmo 119, versículo 105, que es la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y es una luz en nuestro camino. Cuando nosotros vivimos momentos de dificultad, cuando nosotros pasamos por momentos de adversidad, ¿con qué tenemos que pelear? ¿Con nuestras propias fuerzas? Tenemos que luchar con nuestra propia fuerza como lo ha venido haciendo el mundo de hoy, la sociedad de hoy, que se ha sentido desgastada, cansada y agotada durante todos estos meses de cuarentena y de aislamiento.
Pues nuestra respuesta, nosotros como creyentes, es definitivamente no. Nosotros tenemos que pelear con las promesas del Señor, esas promesas que son dignas de confianza, esas promesas que nos traen seguridad, esas promesas que nos anclan hacia el puerto seguro, esas promesas que nos dan cimiento y base para enfrentar cualquier tormenta y cualquier tempestad. Hemos vivido momentos y seguimos muchos de nosotros viviendo momentos de oscuridad, momentos de tensión que nos lleva a sentir, a experimentar en el corazón miedo, temor. Y la palabra del Señor es clara, que esa palabra es lámpara a tus pies. Si tú tuvieras la palabra de Dios en la boca de tus labios, en la parte externa de tus labios, la tuvieras lista para ser pronunciada, tendrías el arma necesaria para poder pelear, para poder combatir en estos momentos de tanta dificultad. Lamentablemente, hoy en día la juventud también se nos va perdiendo en caminos que son fáciles, superfluos, caminos que quizás no son los correctos. ¿Pero por qué? Porque nosotros como padres no les presentamos esa palabra como un libro sagrado, como un libro de enseñanza, como un libro sabio. Más nos preocupamos por proporcionarles la educación material, que sí es importante, es necesaria, claro que sí, pero sobre eso otro estaban sus principios, sus reglas y sus normas. Por eso el Salmo 119 en el versículo 9 nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida recta? La única respuesta es viviendo conforme a tu palabra. Cuando algún joven, cuando algún hijo, algún nieto se te acerque a ti y te pregunte cómo puede hacerle frente a una sociedad consumista, a una sociedad egoísta, a una sociedad que solo ve su propio interés, la respuesta la encuentras tú en la palabra del Señor. Puedes decirle, la única manera es viviendo conforme a la voluntad de Dios. La hierba seca se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece siempre en nuestras vidas y es escudo, es protección. Y es importante que tú conozcas todas y cada una de las promesas del Señor para tu vida, porque solo conociendo esas promesas vas a tener la fuerza, la valentía, el coraje necesario para poder enfrentar cualquier dificultad. Cuando Dios permite ciertas pruebas en nuestras vidas, cuando el Señor permite que pasamos por diversos momentos de oscuridad, hay palabra que viene a animarnos, hay palabra que viene a consolarnos, hay palabra que viene a darnos fuerza, que viene a darnos autoridad. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4? Vamos a leer, amados hermanos, ustedes, desde su hogar, desde su casa, leamos Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros también podamos consolar a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Cuando nosotros sabemos esta palabra, cuando nosotros sabemos esta promesa, cuando pasamos por los momentos de oscuridad, decimos: Señor, eres tú el que me consuela en el sufrimiento, para que en un futuro yo también pueda consolar a otras almas, para que yo también pueda consolar a otros corazones. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido cansados, agotados en estos tiempos, donde nos hemos visto privados, como ya lo decíamos al inicio, de muchas circunstancias y dentro de ellas la libertad, ¿verdad? Porque nos hemos visto encerrados en esta cuarentena y no hemos podido ser lo que realmente el Señor quiere que nosotros seamos: libres. No confundir con libertinaje, en la libertad de hijos de Dios. Y nos hemos sentido tan agotados que quisiéramos descansar,
quisiéramos reposar en una fuente de paz. Y es allí donde surge esa promesa hermosa de Jesús que dice: venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén agobiados, que yo los haré descansar. ¿Cuántos hemos pasado por circunstancias difíciles en los que hemos tenido que acudir a pedir oración porque algún familiar, alguna persona a la que amamos se ha visto afectada por este virus, por esta enfermedad o por otra enfermedad? ¿Y en qué nos hemos sostenido? ¿En qué nos hemos apoyado? En la promesa de la palabra del Señor que dice: pedid y se os dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama a la puerta se le abre. Si tú sabes y conoces esta palabra del Señor, transfórmala en esa espada de doble filo que te lleve a combatir todas esas circunstancias adversas y difíciles. ¿Qué es lo que te lleva a confiar cuando tú oras por un enfermo, que ese enfermo sanará? Otra promesa de la palabra del Señor que la encontramos en Santiago capítulo 5 versículo 15. Busca la palabra del Señor en Santiago capítulo 5 versículo 15. Dice: y cuando oren con fe, el enfermo sanará. Miren qué hermoso, cuando tú ores por un enfermo, esta palabra la tienes que hacer tuya y la tienes que trasladar al corazón de esa persona afectada en su salud. Señor, tu palabra dice que cuando nosotros oramos con fe por el enfermo sanará. Yo me aferro a la promesa de tu palabra, yo creo en tu palabra, Señor. De igual manera, cuando te sientas angustiado, preocupado, sin rumbo, sin dirección, tienes el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar, me lleva hacia fuentes de agua tranquila. Su vara y su cayado me inspiran confianza. ¿Cuántos de nosotros, a raíz de esta circunstancia difícil que estamos viviendo, se nos ha quitado el sueño, se nos ha quitado la paz en las noches? El Salmo 4 que nos dice: yo me acuesto y duermo tranquilo, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Miren qué hermoso es saber esta palabra. Yo les invito a que ustedes busquen el Salmo número 4. Salmo número 4, versículo 9. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Esta promesa es para ti, tú que has pasado noches enteras sin poder dormir, angustiada, angustiado, preocupado por el mañana, por lo que pasará, por lo que acontecerá. Hoy el Señor te está hablando a ti y te está diciendo que repitas una y otra vez antes de dormir: yo me acuesto y duermo enseguida, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Miren las promesas del Señor. De verdad, amados hermanos, son dignas de confianza. El Salmo 138, versículo 3, cuando clamamos, cuando pedimos, cuando suplicamos y nos preguntamos: ¿será que el Señor nos escucha? ¿Qué dice el Salmo 138, versículo 3? Todos vamos a buscar el Salmo 138, versículo 3. Nos dice así la palabra del Señor: cuando te llamé me respondiste y aumentaste mis fuerzas. Todos los reyes del mundo te alabarán al escuchar tus promesas. Miren qué hermoso, hermanos, cuando sentimos desfallecer, cuando sentimos que ya no podemos más porque la prueba es dura, porque la prueba es fuerte. Miren qué hermoso es saber que cuando nosotros le llamamos, Él nos respondió y nos aumentó nuestras fuerzas. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Por eso es importante que cada uno de nosotros conozcamos la palabra del Señor. Recuerden lo que dice Isaías, capítulo 40, versículo 29. Buscando Isaías. Hoy la palabra del Señor quiere llenar nuestro corazón.
Hoy la palabra del Señor quiere llenarnos de estas promesas a las cuales aferrarnos en estas circunstancias. Isaías capítulo 40, versículo número 29. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Miren qué hermoso. Los que confían en el Señor, versículo 31, tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Cuando tú descansas en el Señor, cuando tú dejas a Dios que sea Dios, cuando tú le dices a tu problema que más grande es el Dios al que tú sirves y al que tú conoces, el Señor te da nuevas fuerzas. Podrás caminar sin cansarte y podrás correr sin fatigarte. ¿Por qué? Porque definitivamente el Señor está junto a ti. El Señor te sostiene. El Señor te lleva de su mano. El Señor jamás te va a abandonar. Amén. Entonces yo les invito que perseveremos, amados hermanos, en la lectura de la palabra del Señor. Que sea la palabra del Señor nuestro alimento diario. Que la palabra del Señor venga a nutrir nuestras vidas cada momento, cada instante. Pero ¿de qué manera? ¿De qué manera nosotros podemos leer la palabra del Señor? ¿De qué manera nosotros podemos empezar por esa lectura de la palabra del Señor? Existen varios métodos de lectura bíblica, pero creo que hay uno con el que nuestra amada Iglesia Católica pues nos enriquece de manera especial y es la Lectio Divina. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de compartir el curso de Lectio Divina, que fue muy especial, pero hoy solamente quiero darles a conocer 5 pasos especiales de la Lectio Divina, de la lectura, ¿verdad? Esta es una celebración que se remonta a tiempos antiquísimos y sus métodos se atribuye a monjes, ¿verdad? Que se dedicaban especialmente a hacer oración. Es un diálogo íntimo con el Señor. ¿Cómo nosotros podemos leer la palabra del Señor? Lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego decimos, amados hermanos, Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor, de tu presencia, llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor, llénanos de tu presencia, Señor Jesús, ¿verdad? Y una vez que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, le pedimos al Señor dirección en la lectura de su palabra. ¿Qué es aconsejable? ¿Cómo nosotros podemos iniciar a leer la palabra del Señor? Hay unos místicos de nuestra iglesia, algunos sacerdotes del tiempo de hoy que nos recomiendan empezar a leer Hechos de los Apóstoles, que es la historia de nuestra iglesia. Pero también podemos empezar por los 4 evangelios, que es el lugar donde nosotros vamos a poder conocer a mayor profundidad a nuestro Señor Jesucristo. Su vida, su historia, su manera de actuar, su manera de pensar, la manera de compartir con la gente. Y esto va a despertar en nosotros cierta emoción de querer compartir el fuego que Jesús está dejando en nuestros corazones. Entonces, pedirle dirección al Señor de qué manera podemos nosotros leer la palabra del Señor, ya sea empezando por Hechos de los Apóstoles o bien por los 4 evangelios. Caso contrario, tenemos pues las lecturas diarias que se leen en cada celebración eucarística y para la gloria de Dios, pues ahora las tenemos accesibles a través de los medios de internet. Entonces, ese texto bíblico yo lo tomo y lo leo una vez, lo vuelvo a releer, ¿verdad? Y trato de trasladarme, ¿verdad? Trato de trasladarme a ese instante en que se dio esta escena, ¿verdad? Por ejemplo, estamos leyendo aquel pasaje del Evangelio donde el Señor, pues, sanó a aquel ciego Bartimeo. Entonces, leo primero el texto bíblico, lo vuelvo nuevamente a releer
y cierro mis ojos por un momento, por un instante, y me traslado al momento en que se dio este instante o esta narración. Y me sitúo quizás en el lugar del ciego, me puedo situar en el lugar del ciego, de la multitud que trataba de acallarlo, me puedo situar incluso en el corazón de Jesús. Siento misericordia por aquellos que no pueden ver, por aquellos que están pasando por un momento de oscuridad. ¿Hacia dónde me traslada ese momento de reflexión, ese momento de comunión con esa palabra santa y bendita? O por ejemplo, leemos el pasaje de Jesús en el huerto de Getsemaní. ¿En qué personaje me sitúo yo? ¿En Jesús? Estoy viviendo una agonía profunda, un momento difícil, adverso en mi casa, en mi hogar, con mi familia, con mi esposo, con mis hijos, que está generando en mí presión, opresión, angustia, ansiedad. Quizás ese momento me traslade a ser aquellos hombres, discípulos que acompañaron a Jesús y me sienta de alguna manera entristecida porque no he estado con Jesús en mis momentos de oración, en mis momentos de comunión con Él, o de repente sea la respuesta del Padre para Jesús, ese ángel que mitigue el dolor de Cristo y me pongo junto a Él a consolar el corazón de mi Jesús, ¿verdad? Reparando aquel daño que hacen a Jesús en la Eucaristía. Entonces es importante que nosotros, después de leer y de releer el texto, nosotros lo meditemos, lo reflexionemos. ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Qué quiso demostrar Jesús con este texto bíblico a la humanidad? ¿Verdad? Y después viene una parte importante. ¿Qué quiere decirme a mí Jesús con este mensaje? ¿De qué manera me quiere comprometer Jesús? Porque no solamente se trata de que yo me traslade al lugar de la escena, de que yo me haga como un niño, como una niña del Señor, me haga pequeño y diga, sí, Señor, hoy soy ese discípulo, ese Juan, ese Pedro, que te acompañó en el huerto y me quedé dormido, Señor, sino que me tiene que llevar a la reflexión, a la meditación y decir, ¿qué me quieres decir a mí, Señor? ¿Qué quieres que cambie yo en mi vida? ¿Qué es lo que tú pretendes con la lectura de este texto en mi corazón? Y es un momento de comunión, de contemplación, de cercanía con el Señor, de reflexión profunda para ver lo que el Señor realmente quiere conmigo. Y después viene una siguiente etapa, que es la etapa del compromiso. Señor, yo acepto, yo asumo este compromiso en mi vida y luego lo comparto. No puede quedarse conmigo, no puede quedarse únicamente como un alimento para mí, sino que yo lo tengo que compartir, yo lo tengo que dar, yo lo tengo que entregar a mis hermanos, porque esa es la ley espiritual. Yo recibo de Dios, pero también doy a mis hermanos. Amén. Entonces yo te invito, hermana y hermano que me estás escuchando en esta tarde, a que tú puedas ser un lector asiduo, cotidiano y constante de la palabra del Señor. Pero más que un lector, que tú puedas reflexionar, meditar y vivir la palabra de Dios en tu vida. Que cada día tú puedas extraer un versículo, una palabra del texto bíblico que te ha permitido avanzar, crecer y que la puedes utilizar como un arma poderosa para poder combatir diversas circunstancias de tu vida, ¿verdad? Así, cuando tú tengas que pasar por un momento de enfermedad, tú sabes que hay una promesa de Dios para ti y correrás a leer esa promesa. Por las llagas de Cristo eres sana y eso cobrará en tu corazón vida, esperanza, fe, que te animará, te impulsará a seguir adelante en medio de la prueba.
Cuando tú estés pasando por un momento de escasez económica, de necesidad material, sabrás que la palabra de Dios te dice que el Señor te dará y te enriquecerá según sus riquezas en gloria. Bendito sea el Señor. Dios no permitirá que pases hambre ni miseria, porque si se preocupa por esa flor que hay en el campo, por esas aves que vuelan, ¿cuánto no se preocupará por ti, que eres la hija y el hijo predilecto de Dios? Pero solo sabrás responder a la circunstancia adversa de tu vida cuando tú seas un practicante de la palabra del Señor, y podrás combatir con ella. Si pasas por la mayor tempestad y la mayor tormenta, retomarás lo que decía el salmista: en mi angustia te clamé, Señor, y tú me respondiste y me diste nuevas fuerzas. Miren qué hermoso es saber cada promesa, para cada circunstancia, para cada momento. Cuando te digan, ¿será que el Señor de verdad nos escucha? ¿Será que el Señor se preocupa por mí? ¿Está atento a mi necesidad? Directamente te vas a Éxodo capítulo 3, donde dice, y el Señor vio el sufrimiento de su pueblo, inclinó su oído y escuchó el dolor de su pueblo. ¿Qué te lleva a pensar eso? Que el Señor no es ajeno a tu dolor, que Él está contigo, que te está viendo, que te está escuchando, que sabe cuánto estás sufriendo y que te va a sostener, que enviará a alguien como envió a Moisés para liberar a su pueblo de Israel de la esclavitud. Enviará a un ángel, de alguna manera lo hará para liberarte de ese momento doloroso y difícil que puedas estar viviendo y atravesando. Pero necesitas saber la palabra de Dios. Necesitas conocerla, necesitas amarla, necesitas alimentarte de ella diariamente para poder pelear y combatir el buen combate. Para que pase la prueba, cuando venga la tormenta, puedas decir, yo todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Para que le puedas decir a ese problema, ni las tempestades, ni las tormentas, ni siquiera nada que hay a mi alrededor me puede apartar del amor de Dios, ¿verdad? Entonces necesitas saber todo aquello que está escrito en esa palabra y que es fuente de vida y vida abundante. Amén. 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 Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces vamos a hacer un momento de oración. Vamos a ponernos en la presencia del Señor. Yo les exhorto a vivir este mes de manera diferente. Este es un mes especial para nuestra iglesia, para la obra del Centro Misionero Católico. Es el mes de la Biblia. Empápate de la palabra del Señor. Y cada día, hazte ese reto en tu vida, cada día, en tu diario espiritual. Yo creo que cada uno de ustedes tiene un diario espiritual, ¿verdad? Un cuaderno donde escriba las revelaciones que recibe de Dios cada vez que ora, cada vez que está en su presencia. Entonces, en ese diario, hazte el reto estos días que quedan de septiembre. Recién estamos iniciando, nos quedan todavía 25 días. Imagínate, 25 promesas de Dios si tomas una diaria para ti. 25 promesas con las que podrás combatir y pelear de aquí en adelante. Nada te detendrá, porque tendrás la palabra de Dios que es viva y eterna entre tus manos. Amén. Espero que así sea en el nombre de Jesús. Vamos entonces a entrar en un momento de oración. Hermanito Juan Carlos, a ver si me apoya un poquito con la música. Podemos empezar con un canto para poder introducir a nuestras hermanas en este momento de oración. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es.
nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Créelo en tu corazón, amada hermana, amado hermano, que la fidelidad de Dios es grande, que la fidelidad de Dios es inmensa para tu vida, amada hermana, amado hermano. Hoy el Señor en esta tarde ha extendido sus cuerdas de amor y sus lazos de ternura para traerte a su corazón misericordioso, para traerte muy cerca de Él y mostrarte cuánto te ama, para decirte una vez más que no estás solo, que no estás sola, que Él va caminando junto a ti en medio de tus pruebas, en medio de las adversidades que la vida te pone al frente, en medio de esas luchas. Hoy, Señor, queremos agradecerte porque nos has permitido descubrir a lo largo de esta enseñanza lo valiosa que es tu palabra para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es el simiente para nuestras vidas. Tu palabra, Señor, es esa brújula que sabrá dirigirnos, sabrá conducirnos hacia un puerto seguro, hacia un puerto, Señor, donde hay paz, donde hay tranquilidad. Tu palabra, Señor, se transforma en ese alimento diario para mi vida, en esa espada con la que yo diariamente puedo pelear el buen combate, reclamando, Señor, para mi vida cada una de esas promesas, cada una de esas bendiciones, Señor, que tú has dado a cada uno de tus hijos y que el enemigo, Señor, ha querido quitarme, ha querido robarme. Pero hoy, Señor, me permites nuevamente abrir mis ojos espirituales, quitar aquella arena que se me ha pegado en el desierto, de tantas luchas, de tantos combates. Se me ha pegado arena en los ojos y me ha llevado a ser como aquel ciego del camino que no puede ver tus promesas, que no puede ver tus bendiciones. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra, hoy esa venda de mis ojos, esas escamas que se han creado a raíz de esa arena del desierto, hoy caen en el nombre poderoso de Jesús. Y puedo ver con claridad, Señor, cada una de tus promesas, de esas promesas que son dignas de confianza, de esas promesas que me dan seguridad, de esas promesas que me dan firmeza, de esas promesas que nuevamente llenan mi corazón de esperanza y de fe, Señor. ¿Cuántas veces había creído, Padre, que mi problema, que mi necesidad era indiferente a tu corazón? Pero hoy he descubierto que al igual que un día tú te preocupaste por tu pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de tu corazón, e inclinaste tu oído para escuchar su dolor, su lamento, y enviaste a Moisés, aquel siervo tuyo, a liberarlo. Hoy estoy convencida y convencido, Señor, que tú has inclinado tu oído a escuchar mi dolor, a escuchar mi súplica, a escuchar mi necesidad, y estás hoy conmigo, Señor, abriendo mis ojos, abriendo, Señor, mi corazón para llenarlo de tus promesas, de esas promesas que enriquecen, de esas promesas que son más dulces que la miel, de esas promesas que llenan mi alma, Señor, de paz, de confianza, de seguridad. Yo creo, Señor, en tus promesas. Yo creo que caminas junto a mí, que vas a mi lado, como ese buen pastor, que vas a mi lado, Señor, como aquel Dios que está siempre atento a las necesidades de sus hijos. Porque como dice tu palabra, que aunque me abandonara mi padre y mi madre, tú no me abandonarás jamás. Tú siempre estarás conmigo, siempre estarás a mi lado, sosteniéndome, animándome, permitiéndome que pueda salir victorioso y victoriosa de la prueba. Tú no me has abandonado, Señor. Me has mostrado una y otra vez tu gran fidelidad. Por eso la he proclamado al inicio de este momento de oración, que tu fidelidad, Señor, me acompaña cada momento de mi vida. Tu fidelidad está conmigo, Señor, acompañándome. Por eso una vez más
Le voy a pedir al hermanito Juan Carlos que nos acompañe con este canto y lo puedas cantar desde tu corazón, lo puedas proclamar desde lo profundo de tu alma. La fidelidad de Dios es grande, la fidelidad de Dios es inmensa, la fidelidad de Dios me acompaña a cada momento de mi vida. Escucha la letra de este canto. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Créelo en tu corazón, hermana y hermano. Tú que estás en esta tarde aquí reunido en esta asamblea, el solo hecho de tener vida, el solo hecho de escuchar palabra de Dios, el solo hecho de estar reunidos en familia espiritual, es la fidelidad de Dios presente en tu corazón para ti, para tu vida, para tu familia. Independientemente de cuántas dificultades puedas estar viviendo, de cuántas circunstancias puedas estar atravesando, la fidelidad de Dios es grande, la fidelidad es infinita de nuestro Dios. Él está con nosotros, Él está junto a nosotros, porque la fidelidad del Señor es grande, amados hermanos. Créelo en tu corazón, abre tu mente para poder nuevamente decirle, Señor, tu fidelidad es grande. Porque cuando el mundo, Señor, me creía perdido y olvidado, tú me rescataste de la nada. Porque cuando estaba pasando por la tormenta más grande, por la tempestad más grande, extendiste tu mano desde lo alto y me sacaste de la tempestad y de la tormenta. ¿Cómo no agradecerte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande, Señor, grande es tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor. Grande, grande, grande es tu fidelidad. Tú estás con nosotros. Tú estás, Señor, presente en medio de nosotros. Y en esta tarde, Señor, quiero pedirte la gracia de orar por cada uno de mis hermanos que hoy está reunido en esta asamblea, en estos momentos virtualmente. Quiero orar por sus vidas, Señor. Quiero orar para que sean personas que amen tu palabra, que la busquen con hambre y con sed, que busquen en ella, Señor, el simiente de su vida. Quiero orar por sus familias, quiero orar por sus necesidades, Señor. Hoy quiero presentarte la vida de cada uno de mis hermanos que hoy está reunido en esta asamblea virtual. Señor, tú conoces su necesidad más grande. Tú conoces los momentos por lo que está viviendo, por los momentos que están atravesando. Hoy quiero suplicarte, Señor, de manera especial, que la gracia de tu amor los envuelva, que la cobertura de tu amor, Señor, esté sobre cada uno de ellos,
supliendo cualquier necesidad material o espiritual que ellos puedan tener en su corazón. Tú conoces sus pruebas, conoces sus sufrimientos, conoces sus lágrimas, Señor, conoces por lo que están viviendo y atravesando, conoces sus enfermedades, conoces a los seres que aman y que están afectados por su salud. Hoy quiero orarte, Señor, especialmente por ellos, por aquellos que están enfermos en sus casas, por aquellos que están enfermos en sus hogares. Hoy quiero orar, Señor Jesús, para que tú los levantes, para que tú los sostengas. Hoy quiero aferrarme a aquella promesa que hoy hemos leído de tu palabra. Si oramos con fe, el enfermo sanará, dice la palabra del Señor. Yo quiero despertar, Señor, la fe del corazón de mis hermanos. Hoy quiero pedirte que acrecientes la fe de mi corazón. Yo te digo, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aumenta mi fe para vivir a plenitud esta promesa. El que ora con fe por el enfermo, éste sanará. Y si en tu casa, en tu hogar, hay alguna persona que esté enferma, que está pasando por un momento difícil en su salud, yo te invito, amada hermana, amado hermano, que tú extiendas tu mano sobre ese enfermo, porque la palabra del Señor dice, impondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dirige tus manos hacia ese enfermo, hacia esa persona afectada en su salud y ora por ella, intercede por ella, clama por ella, pidiendo su sanidad, pidiendo que su cuerpo templo sea restablecido en el orden divino, que cada célula, que cada órgano, que cada aparato, que cada sistema de su cuerpo pueda recibir esa sanidad que tanto necesita en el nombre de Jesús. Aférrate a sus promesas, aférrate a su palabra que dice que por sus llagas hemos sido sanos, hemos sido sanos. Cree en esa promesa, hermana y hermano. Aférrate a esa promesa de vida, a esa promesa de bendición. Y mira cómo el Señor está poniendo en orden divino, está restableciendo la salud de ese enfermo, de ese hijo tuyo, de ese esposo tuyo, de ese nieto tuyo, de esa persona que tanto está afectada en su salud. Cree que el Señor está obrando en la vida de esta persona en el nombre de Jesús. Hoy oramos por aquellas madres que oran por sus hijos, que están presos quizás en alguna enfermedad, en algún vicio, en alguna situación difícil. Hoy oramos por el corazón de esas madres, para que el Señor las sostenga, las fortalezca, las anime a no decaer en su oración, para que puedan ver con sus ojos palpable el milagro de Dios en sus vidas. Oramos, Señor, por aquel esposo que está sin trabajo, por aquel esposo que siente angustia en su corazón de saber de no llevar el sustento para el hogar. Ten compasión y ten misericordia, Señor. Provee según tus riquezas en gloria. Oramos, Señor, por aquel familiar que está pasando por una crisis de ansiedad, de depresión, de estrés. Oramos por aquel familiar que tiene alguna dolencia física en su cuerpo, dolor de cabeza, esofagitis, gastritis, reflujo, colon irritable, artritis. Por aquel familiar que está pasando por esta enfermedad del coronavirus y que está experimentando en su cuerpo el dolor y la fuerza y el peso de esta enfermedad. Hoy oramos, Señor, para que tú destruyas, aniquiles este virus de su cuerpo y que esta persona pueda recibir sanidad en el nombre de Jesús. Para ti nada es imposible, Señor, y yo les invito a poner a todos y cada uno de esos hermanos que quizás ustedes han venido orando durante todo este tiempo, por los que les han pedido oración. Estamos uniendo a este instante nuestro momento de intercesión, lo estamos haciendo ahora, y vamos a orar por todas esas personas que nos han pedido oración, por el esposo de nuestra hermana Anita, para que él pueda recuperarse y reponerse de esta enfermedad, por don Raúl Díaz, Señor, para que tú lo sigas levantándole y dándole la sanidad que su cuerpo necesita. Y así, Señor, junto con ellos, por todas aquellas personas, Señor, que nos han venido pidiendo oración,
por nuestro hermano Luis Valdárrago, Señor. Dale paz a su corazón y sánalo en el nombre de Jesús. Permite que pueda él recibir la sanidad que su cuerpo templo necesita. Ten compasión, ten misericordia, Señor, y sana al que está enfermo, en el nombre poderoso de Jesús, porque tus promesas, Señor, son dignas de confianza. Creemos, Señor, que tú estás haciendo tu obra. Creemos, Señor, que desde el momento en que hemos venido pidiendo y clamando, tú has respondido a nuestra oración y estás aquí con nosotros, Señor. Y por ello te damos gracias. Gracias, Señor, porque damos por recibidas esas promesas. Recíbelas, hermana, recibe esas promesas para ti. Recibe esas promesas para tu familia, promesas de bendición. Porque el Señor dice en su palabra, porque yo tengo planes de bendición para tu vida y no de maldición, dice el Señor. Créele a Dios. Los planes del Señor son de bendición para tu vida y dale gracias al Señor. Muchas gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos, te exaltamos y te damos gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor, porque estás con nosotros. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Vamos a entrar en un momento de alabanza y de adoración con un canto. Vamos a adorar al Señor. Y en esa alabanza y en esa adoración, las puertas del cielo se siguen abriendo. Se siguen dando milagros de sanidad. Se siguen rompiendo cadenas, desatando nudos. Oye, a través de la alabanza, que la alabanza tiene un poder singular, el Señor sigue obrando. El Señor sigue trabajando en la vida de sus hijos, porque para Dios nada es imposible. Bendito y alabado seas, Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Aleluya, Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Alabemos el nombre del Señor. Glorifiquemos el nombre santo de nuestro Dios. Bendito seas, mi Señor. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no glorificarte? Bendito seas, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, bendito y alabado seas, Señor Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito sea. Corónate, Señor, con mis alabanzas. Corónate, Señor, con mis alabanzas. Esa es, Señor, mi oración. Mi oración, Señor, que te quiero presentar en esta tarde. Corónate, Señor, con mis alabanzas. Levantemos nuestras manos en alabanza, amados hermanos. Levantemos nuestras manos en adoración. Corónate con mis alabanzas. Corónate, Señor, con mis alabanzas. Corónate, Señor, con mi canción, Señor, en esta tarde.
que a través de ellos, Señor, escucha el clamor y el ruego de cada uno de estos hijos tuyos, Señor. Corónate con mi canción. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. A ti sea la alabanza. Bendito y alabado seas, Señor Jesús. Corónate, Señor Jesús. Bendito y alabado seas. Y con nuestras manos levantadas al cielo decimos, gloria al Padre, te amo Padre, gloria al Hijo, te amo Jesús, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, oh Gran Señora. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.